¿Lo sabía? ¿Es creíble que en tiempos bíblicos alguien sembrara mala hierba en el terreno de otra persona? En Mateo 13, 24 a 26, se citan las siguientes palabras de Jesús. El reino de los cielos ha llegado a ser semejante a un hombre que sembró semilla excelente en su campo. Mientras los hombres dormían, vino el enemigo de él y sobresembró mala hierba entre el trigo y se fue. Cuando el tallo brotó y produjo fruto, entonces apareció también la mala hierba. Aunque algunos escritores han cuestionado que este relato sea creíble, existen documentos legales romanos que sugieren que sí lo es. Un diccionario bíblico señala lo siguiente. Sembrar cizaña en un campo para vengarse de alguien era un delito según la legislación romana. El que existiera una ley al respecto da a entender que aquel acto no era desconocido. Alastair Kerr, especialista en temas legales, comenta que en el año 533 el emperador romano Justiniano publicó el Digesto, un resumen de las leyes romanas que contenía textos de juristas del período clásico del derecho romano, 100 a 250 era común. Según esta obra, el jurista Ulpiano habló de un caso que atendió Celso, político romano del siglo II. Alguien había sembrado mala hierba en las tierras de otra persona y había echado a perder la cosecha. El Digesto explica las acciones legales que el propietario o el arrendatario del terreno podían emprender para recibir una compensación del responsable de los daños. Como vemos, en el Imperio Romano ocurrían estos incidentes, lo que demuestra que la situación que Jesús mencionó podía pasar en la vida real. ¿Cuánta libertad otorgaba Roma a las autoridades judías durante el siglo I? En aquella época, los romanos administraban Judea por medio de un gobernador con tropas a su cargo. La principal responsabilidad de ese gobernador era recaudar los impuestos para Roma y mantener la paz y el orden. Los romanos se encargaban de eliminar cualquier actividad ilegal y llevar ante la justicia a quienes causaban problemas. Por lo demás, solían dejar que las autoridades locales atendieran los asuntos ordinarios de la provincia. El Sanedrín servía de tribunal supremo judío y de consejo administrativo que supervisaba los asuntos de la ley judía. También había tribunales inferiores repartidos por toda Judea que juzgaban la mayoría de los casos civiles y criminales sin la intervención de Roma. Sin embargo, los tribunales judíos no podían decidir sobre la ejecución de un delincuente. En esas ocasiones, Roma solía tener la última palabra. Un caso excepcional, muy conocido, fue el de Esteban, que fue juzgado por el Sanedrín y luego apedreado. Como vemos, el Sanedrín tenía mucha autoridad. No obstante, según señala el historiador Emil Suga, su más seria restricción consistía en que en determinados momentos podrían tomar la iniciativa las autoridades romanas y actuar independientemente, como de hecho hicieron cuando sospechaban la existencia de algún delito político. Un ejemplo de esto fue lo que hizo el comandante militar Claudio Lisias cuando arrestó al apóstol Pablo, quien era ciudadano romano. Fin del artículo. Descargue gratis esta revista y otras publicaciones en nuestro sitio de internet www.jw.org/es. Fin de la revista. ¿Lo sabía? En tiempos bíblicos, ¿cómo se hacían los rollos y cómo se usaban? El Evangelio de Lucas narra el momento en que Jesús abrió el rollo de Isaías, leyó de él y lo enrolló. Por otra parte, en la conclusión de su Evangelio, Juan menciona que no pudo incluir en su rollo todas las señales que Jesús ejecutó. ¿Cómo se fabricaban los rollos? Se pegaban pedazos de cuero, pergamino o papiro hasta formar una tira. Entonces ésta se enrollaba alrededor de un rodillo con la parte escrita hacia adentro. El texto se escribía en columnas verticales a lo largo de todo el rollo. Si el pergamino era muy extenso, le ponían un rodillo en cada extremo, y el lector iba desenrollándolo con una mano y enrollándolo con la otra hasta encontrar el pasaje que buscaba.
Según la obra de Encore Bible Dictionary, un rollo tenía la ventaja de ser suficientemente largo, unos 10 metros, 33 pies, como para contener un libro entero y ocupar muy poco espacio una vez enrollado. Por ejemplo, se calcula que para el Evangelio de Lucas se necesitó un rollo de aproximadamente 9,5 metros, 31 pies. En algunos casos, los bordes de arriba y de abajo se recortaban, se pulían con piedra pómez y se teñían. ¿Quiénes eran los sacerdotes principales mencionados en las escrituras griegas cristianas? Desde los inicios del sacerdocio en Israel, la instrucción era que debía haber un solo sumo sacerdote, que permanecería en ese cargo hasta su muerte. El primer sumo sacerdote fue Aarón, y luego el puesto se fue pasando del padre al hijo mayor. Muchos de los descendientes varones de Aarón fueron sacerdotes, pero pocos fueron sumos sacerdotes. Cuando Israel estuvo bajo el dominio extranjero, los gobernantes que no eran judíos ponían y quitaban al sumo sacerdote a su antojo. Sin embargo, todo indica que los nuevos sumos sacerdotes casi siempre eran elegidos de entre ciertas familias prominentes, normalmente descendientes de Aarón. Según parece, la expresión sacerdotes principales se refiere a los miembros más destacados del sacerdocio. Entre los sacerdotes principales tal vez estaban los cabezas de las 24 divisiones de sacerdotes, miembros prominentes de las familias sumos sacerdotales y sumos sacerdotes que habían sido depuestos del cargo, como fue el caso de Anás. Fin del artículo. ¿Lo sabía? ¿Quién fue el padre de José? José, el carpintero de Nazaret, fue el padre adoptivo de Jesús. ¿Y de quién fue hijo José? La genealogía de Jesús que aparece en el Evangelio de Mateo menciona a un tal Jacob, pero la que aparece en Lucas dice que era hijo de Elí. ¿Por qué se dan dos nombres diferentes? Lucas 3:23. Mateo escribió: Jacob llegó a ser padre de José. El término griego que usó significa que Jacob era el padre biológico de José. Mateo hizo un registro genealógico de la familia de José. Este registro demuestra que José era un heredero legítimo del trono de David, derecho que pasó a Jesús, su hijo adoptivo. Por su parte, Lucas escribió: José, hijo de Elí. La expresión puede entenderse hijo político o yerno. En Lucas 3:27 se menciona un caso similar. Allí se dice que Sealtiel era hijo de Nerí, cuando en realidad era hijo de Jeconías. Al parecer, Sealtiel estaba casado con una hija de Nerí de quien no se sabe el nombre, así que en realidad era su yerno. Del mismo modo, José era hijo de Elí por haberse casado con su hija María. Así que Lucas presenta el linaje familiar de Jesús según la carne, a través de María. Romanos 1:3. Por lo tanto, la Biblia nos ofrece dos ramas genealógicas de Jesús de las que podemos aprender mucho. ¿Qué tejidos y tintes existían en tiempos bíblicos? En Oriente Medio se utilizaba lana de oveja y pelo de cabra y de camello para hacer tejidos. Los de lana eran los más comunes. De hecho, en la Biblia se habla de ovejas, del esquileo y de prendas de lana. El lino, fibra que se usa para fabricar la tela del mismo nombre, se cultivaba en Egipto e Israel. La Biblia no dice que los israelitas cultivaran algodón, pero sí menciona que este material se usaba en Persia. La seda era muy cara, un producto de lujo que probablemente traían comerciantes desde el lejano oriente. En cuanto a los colores, el diccionario de la Biblia explica: la lana es por naturaleza de color negro y marrón o se mueve en la gama que va del ocre al blanco, pero también puede teñirse. El tinte púrpura era muy caro y se extraía de ciertos moluscos marinos. Para fabricar tintes de color rojo, amarillo, azul y negro, se utilizaban plantas, raíces, hojas y hasta insectos. Fin del artículo. ¿Lo sabía? ¿Qué tenía de especial el trato que Jesús daba a los enfermos de lepra?
Los judíos de la antigüedad sentían pavor por un tipo de lepra que era común en tiempos bíblicos. Esa espantosa enfermedad podía atacar las terminaciones nerviosas de la persona, produciéndole daños permanentes y desfigurándola. Como no se conocía ninguna cura, se ponía en cuarentena a los enfermos, quienes tenían la obligación de alertar a otros de su enfermedad. Los líderes religiosos judíos crearon reglas sobre la lepra que iban mucho más allá de lo que establecían las Escrituras, complicándoles innecesariamente la vida a los enfermos. Por ejemplo, las leyes rabínicas prohibían que cualquier persona se acercara a menos de 4 codos o unos 2 metros, 6 pies de un leproso. Y si soplaba el viento, prohibían acercarse a menos de 100 codos o unos 45 metros, 150 pies. Algunos talmudistas interpretaban que el mandato de la ley de que los leprosos vivieran fuera del campamento significaba que no podían vivir dentro de ciudades amuralladas. De ahí que cierto rabí, cada vez que veía a un leproso dentro de una ciudad, le tirara piedras y le gritara: «Vete a tu lugar y no contamines a otros». Jesús fue totalmente diferente. En vez de ahuyentar a los enfermos de lepra, los tocaba y hasta los curaba. ¿Qué razones admitían los guías religiosos judíos como base para el divorcio? En el primer siglo, el divorcio era un tema muy debatido entre los maestros judíos. Por ello, en una ocasión, unos fariseos pusieron a prueba a Jesús con esta pregunta: ¿es lícito para un hombre divorciarse de su esposa por toda suerte de motivo? Mateo 19:3. La ley mosaica permitía que un hombre se divorciara de su esposa si hallaba algo indecente de parte de ella. Deuteronomio 24:1. En la época de Jesús, había 2 escuelas rabínicas que sostenían interpretaciones opuestas de esa ley. La escuela Shammai, de corriente más estricta, entendía que la única razón válida para el divorcio era la infidelidad, es decir, el adulterio. Por otra parte, la escuela de Hillel decía que un hombre estaba en todo su derecho si se divorciaba por cualquier disputa marital, por más insignificante que fuera. Según esta escuela, el hombre podía divorciarse si su mujer arruinaba la comida o si él hallaba otra mujer que le gustara más. ¿Qué les respondió Jesús a los fariseos? Sencillamente dijo: cualquiera que se divorcie de su esposa, a no ser por motivo de fornicación o inmoralidad sexual, y se case con otra, comete adulterio. Mateo 19, 6 y 9. Fin del artículo. ¿Lo sabía? ¿Es creíble que en tiempos bíblicos alguien sembrara mala hierba en el terreno de otra persona? En Mateo 13, 24 a 26, se citan las siguientes palabras de Jesús: «El reino de los cielos ha llegado a ser semejante a un hombre que sembró semilla excelente en su campo. Mientras los hombres dormían, vino el enemigo de él y sobresembró mala hierba entre el trigo y se fue. Cuando el tallo brotó y produjo fruto, entonces apareció también la mala hierba». Aunque algunos escritores han cuestionado que este relato sea creíble, existen documentos legales romanos que sugieren que sí lo es. Un diccionario bíblico señala lo siguiente: sembrar cizaña en un campo para vengarse de alguien era un delito según la legislación romana. El que existiera una ley al respecto da a entender que aquel acto no era desconocido. Alastair Kerr, especialista en temas legales, comenta que en el año 533 el emperador romano Justiniano publicó el Digesto, un resumen de las leyes romanas que contenía textos de juristas del período clásico del derecho romano, 100 a 250 era común. Según esta obra, el jurista Ulpiano habló de un caso que atendió Celso, político romano del siglo II. Alguien había sembrado mala hierba en las tierras de otra persona y había echado a perder la cosecha. El Digesto explica las acciones legales que el propietario o el arrendatario del terreno
podían emprender para recibir una compensación del responsable de los daños. Como vemos, en el Imperio Romano ocurrían estos incidentes, lo que demuestra que la situación que Jesús mencionó podía pasar en la vida real. ¿Cuánta libertad otorgaba Roma a las autoridades judías durante el siglo I? En aquella época, los romanos administraban Judea por medio de un gobernador con tropas a su cargo. La principal responsabilidad de ese gobernador era recaudar los impuestos para Roma y mantener la paz y el orden. Los romanos se encargaban de eliminar cualquier actividad ilegal y llevar ante la justicia a quienes causaban problemas. Por lo demás, solían dejar que las autoridades locales atendieran los asuntos ordinarios de la provincia. El Sanedrín servía de tribunal supremo judío y de consejo administrativo que supervisaba los asuntos de la ley judía. También había tribunales inferiores repartidos por toda Judea que juzgaban la mayoría de los casos civiles y criminales sin la intervención de Roma. Sin embargo, los tribunales judíos no podían decidir sobre la ejecución de un delincuente. En esas ocasiones, Roma solía tener la última palabra. Un caso excepcional, muy conocido, fue el de Esteban, que fue juzgado por el Sanedrín y luego apedreado. Como vemos, el Sanedrín tenía mucha autoridad. No obstante, según señala el historiador Emil Suga, su más seria restricción consistía en que en determinados momentos podrían tomar la iniciativa las autoridades romanas y actuar independientemente, como de hecho hicieron cuando sospechaban la existencia de algún delito político. Un ejemplo de esto fue lo que hizo el comandante militar Claudio Lisias cuando arrestó al apóstol Pablo, quien era ciudadano romano. Fin del artículo. Descargue gratis esta revista y otras publicaciones en nuestro sitio de internet www.jw.org/es. Fin de la revista. ¿Lo sabía? En tiempos bíblicos, ¿cómo se hacían los rollos y cómo se usaban? El Evangelio de Lucas narra el momento en que Jesús abrió el rollo de Isaías, leyó de él y lo enrolló. Por otra parte, en la conclusión de su Evangelio, Juan menciona que no pudo incluir en su rollo todas las señales que Jesús ejecutó. ¿Cómo se fabricaban los rollos? Se pegaban pedazos de cuero, pergamino o papiro hasta formar una tira. Entonces ésta se enrollaba alrededor de un rodillo con la parte escrita hacia adentro. El texto se escribía en columnas verticales a lo largo de todo el rollo. Si el pergamino era muy extenso, le ponían un rodillo en cada extremo, y el lector iba desenrollándolo con una mano y enrollándolo con la otra hasta encontrar el pasaje que buscaba. Según la obra de Encore Bible Dictionary, un rollo tenía la ventaja de ser suficientemente largo, unos 10 metros, 33 pies, como para contener un libro entero y ocupar muy poco espacio una vez enrollado. Por ejemplo, se calcula que para el Evangelio de Lucas se necesitó un rollo de aproximadamente 9,5 metros, 31 pies. En algunos casos, los bordes de arriba y de abajo se recortaban, se pulían con piedra pómez y se teñían. ¿Quiénes eran los sacerdotes principales mencionados en las escrituras griegas cristianas? Desde los inicios del sacerdocio en Israel, la instrucción era que debía haber un solo sumo sacerdote, que permanecería en ese cargo hasta su muerte. El primer sumo sacerdote fue Aarón, y luego el puesto se fue pasando del padre al hijo mayor. Muchos de los descendientes varones de Aarón fueron sacerdotes, pero pocos fueron sumos sacerdotes. Cuando Israel estuvo bajo el dominio extranjero, los gobernantes que no eran judíos ponían y quitaban al sumo sacerdote a su antojo. Sin embargo, todo indica que los nuevos sumos sacerdotes casi siempre eran elegidos de entre ciertas familias prominentes, normalmente descendientes de Aarón. Según parece, la expresión sacerdotes principales se refiere a los miembros más destacados del sacerdocio. Entre los sacerdotes principales tal vez estaban los cabezas de las 24 divisiones de sacerdotes, miembros prominentes de las familias sumos sacerdotales y sumos sacerdotes que habían sido depuestos del cargo,
como fue el caso de Anás. Fin del artículo. ¿Lo sabía? ¿Quién fue el padre de José? José, el carpintero de Nazaret, fue el padre adoptivo de Jesús. ¿Y de quién fue hijo José? La genealogía de Jesús que aparece en el Evangelio de Mateo menciona a un tal Jacob, pero la que aparece en Lucas dice que era hijo de Elí. ¿Por qué se dan dos nombres diferentes? Lucas 3:23. Mateo escribió: Jacob llegó a ser padre de José. El término griego que usó significa que Jacob era el padre biológico de José. Mateo hizo un registro genealógico de la familia de José. Este registro demuestra que José era un heredero legítimo del trono de David, derecho que pasó a Jesús, su hijo adoptivo. Por su parte, Lucas escribió: José, hijo de Elí. La expresión puede entenderse hijo político o yerno. En Lucas 3:27 se menciona un caso similar. Allí se dice que Sealtiel era hijo de Nerí, cuando en realidad era hijo de Jeconías. Al parecer, Sealtiel estaba casado con una hija de Nerí de quien no se sabe el nombre, así que en realidad era su yerno. Del mismo modo, José era hijo de Elí por haberse casado con su hija María. Así que Lucas presenta el linaje familiar de Jesús según la carne, a través de María. Romanos 1:3. Por lo tanto, la Biblia nos ofrece dos ramas genealógicas de Jesús de las que podemos aprender mucho. ¿Qué tejidos y tintes existían en tiempos bíblicos? En Oriente Medio se utilizaba lana de oveja y pelo de cabra y de camello para hacer tejidos. Los de lana eran los más comunes. De hecho, en la Biblia se habla de ovejas, del esquileo y de prendas de lana. El lino, fibra que se usa para fabricar la tela del mismo nombre, se cultivaba en Egipto e Israel. La Biblia no dice que los israelitas cultivaran algodón, pero sí menciona que este material se usaba en Persia. La seda era muy cara, un producto de lujo que probablemente traían comerciantes desde el lejano oriente. En cuanto a los colores, el diccionario de la Biblia explica: la lana es por naturaleza de color negro y marrón o se mueve en la gama que va del ocre al blanco, pero también puede teñirse. El tinte púrpura era muy caro y se extraía de ciertos moluscos marinos. Para fabricar tintes de color rojo, amarillo, azul y negro, se utilizaban plantas, raíces, hojas y hasta insectos. Fin del artículo. ¿Lo sabía? ¿Qué tenía de especial el trato que Jesús daba a los enfermos de lepra? Los judíos de la antigüedad sentían pavor por un tipo de lepra que era común en tiempos bíblicos. Esa espantosa enfermedad podía atacar las terminaciones nerviosas de la persona, produciéndole daños permanentes y desfigurándola. Como no se conocía ninguna cura, se ponía en cuarentena a los enfermos, quienes tenían la obligación de alertar a otros de su enfermedad. Los líderes religiosos judíos crearon reglas sobre la lepra que iban mucho más allá de lo que establecían las Escrituras, complicándoles innecesariamente la vida a los enfermos. Por ejemplo, las leyes rabínicas prohibían que cualquier persona se acercara a menos de 4 codos o unos 2 metros, 6 pies de un leproso. Y si soplaba el viento, prohibían acercarse a menos de 100 codos o unos 45 metros, 150 pies. Algunos talmudistas interpretaban que el mandato de la ley de que los leprosos vivieran fuera del campamento significaba que no podían vivir dentro de ciudades amuralladas. De ahí que cierto rabí, cada vez que veía a un leproso dentro de una ciudad, le tirara piedras y le gritara: «Vete a tu lugar y no contamines a otros». Jesús fue totalmente diferente. En vez de ahuyentar a los enfermos de lepra, los tocaba y hasta los curaba. ¿Qué razones admitían los guías religiosos judíos como base para el divorcio? En el primer siglo,
el divorcio era un tema muy debatido entre los maestros judíos. Por ello, en una ocasión, unos fariseos pusieron a prueba a Jesús con esta pregunta: ¿es lícito para un hombre divorciarse de su esposa por toda suerte de motivo? Mateo 19:3. La ley mosaica permitía que un hombre se divorciara de su esposa si hallaba algo indecente de parte de ella. Deuteronomio 24:1. En la época de Jesús, había dos escuelas rabínicas que sostenían interpretaciones opuestas de esa ley. La escuela Shammai, de corriente más estricta, entendía que la única razón válida para el divorcio era la infidelidad, es decir, el adulterio. Por otra parte, la escuela de Hillel decía que un hombre estaba en todo su derecho si se divorciaba por cualquier disputa marital, por más insignificante que fuera. Según esta escuela, el hombre podía divorciarse si su mujer arruinaba la comida o si él hallaba otra mujer que le gustara más. ¿Qué les respondió Jesús a los fariseos? Sencillamente dijo: cualquiera que se divorcie de su esposa, a no ser por motivo de fornicación o inmoralidad sexual, y se case con otra, comete adulterio. Mateo 19, 6 y 9. Fin del artículo. ¿Lo sabía? ¿Es creíble que en tiempos bíblicos alguien sembrara mala hierba en el terreno de otra persona? En Mateo 13, 24 a 26, se citan las siguientes palabras de Jesús: El reino de los cielos ha llegado a ser semejante a un hombre que sembró semilla excelente en su campo. Mientras los hombres dormían, vino el enemigo de él y sobresembró mala hierba entre el trigo y se fue. Cuando el tallo brotó y produjo fruto, entonces apareció también la mala hierba. Aunque algunos escritores han cuestionado que este relato sea creíble, existen documentos legales romanos que sugieren que sí lo es. Un diccionario bíblico señala lo siguiente: sembrar cizaña en un campo para vengarse de alguien era un delito según la legislación romana. El que existiera una ley al respecto da a entender que aquel acto no era desconocido. Alastair Kerr, especialista en temas legales, comenta que en el año 533 el emperador romano Justiniano publicó el Digesto, un resumen de las leyes romanas que contenía textos de juristas del período clásico del derecho romano, 100 a 250 era común. Según esta obra, el jurista Ulpiano habló de un caso que atendió Celso, político romano del siglo II. Alguien había sembrado mala hierba en las tierras de otra persona y había echado a perder la cosecha. El Digesto explica las acciones legales que el propietario o el arrendatario del terreno podían emprender para recibir una compensación del responsable de los daños. Como vemos, en el Imperio Romano ocurrían estos incidentes, lo que demuestra que la situación que Jesús mencionó podía pasar en la vida real. ¿Cuánta libertad otorgaba Roma a las autoridades judías durante el siglo I? En aquella época, los romanos administraban Judea por medio de un gobernador con tropas a su cargo. La principal responsabilidad de ese gobernador era recaudar los impuestos para Roma y mantener la paz y el orden. Los romanos se encargaban de eliminar cualquier actividad ilegal y llevar ante la justicia a quienes causaban problemas. Por lo demás, solían dejar que las autoridades locales atendieran los asuntos ordinarios de la provincia. El Sanedrín servía de tribunal supremo judío y de consejo administrativo que supervisaba los asuntos de la ley judía. También había tribunales inferiores repartidos por toda Judea que juzgaban la mayoría de los casos civiles y criminales sin la intervención de Roma. Sin embargo, los tribunales judíos no podían decidir sobre la ejecución de un delincuente. En esas ocasiones, Roma solía tener la última palabra. Un caso excepcional, muy conocido, fue el de Esteban, que fue juzgado por el Sanedrín y luego apedreado. Como vemos, el Sanedrín tenía mucha autoridad. No obstante, según señala el historiador Emil Suga, su más seria restricción
consistía en que en determinados momentos podrían tomar la iniciativa las autoridades romanas y actuar independientemente, como de hecho hicieron cuando sospechaban la existencia de algún delito político. Un ejemplo de esto fue lo que hizo el comandante militar Claudio Lisias cuando arrestó al apóstol Pablo, quien era ciudadano romano. Fin del artículo. Descargue gratis esta revista y otras publicaciones en nuestro sitio de internet www.jw.org/es. Fin de la revista. ¿Lo sabía? En tiempos bíblicos, ¿cómo se hacían los rollos y cómo se usaban? El Evangelio de Lucas narra el momento en que Jesús abrió el rollo de Isaías, leyó de él y lo enrolló. Por otra parte, en la conclusión de su Evangelio, Juan menciona que no pudo incluir en su rollo todas las señales que Jesús ejecutó. ¿Cómo se fabricaban los rollos? Se pegaban pedazos de cuero, pergamino o papiro hasta formar una tira. Entonces ésta se enrollaba alrededor de un rodillo con la parte escrita hacia adentro. El texto se escribía en columnas verticales a lo largo de todo el rollo. Si el pergamino era muy extenso, le ponían un rodillo en cada extremo, y el lector iba desenrollándolo con una mano y enrollándolo con la otra hasta encontrar el pasaje que buscaba. Según la obra de Encore Bible Dictionary, un rollo tenía la ventaja de ser suficientemente largo, unos 10 metros, 33 pies, como para contener un libro entero y ocupar muy poco espacio una vez enrollado. Por ejemplo, se calcula que para el Evangelio de Lucas se necesitó un rollo de aproximadamente 9,5 metros, 31 pies. En algunos casos, los bordes de arriba y de abajo se recortaban, se pulían con piedra pómez y se teñían. ¿Quiénes eran los sacerdotes principales mencionados en las escrituras griegas cristianas? Desde los inicios del sacerdocio en Israel, la instrucción era que debía haber un solo sumo sacerdote, que permanecería en ese cargo hasta su muerte. El primer sumo sacerdote fue Aarón, y luego el puesto se fue pasando del padre al hijo mayor. Muchos de los descendientes varones de Aarón fueron sacerdotes, pero pocos fueron sumos sacerdotes. Cuando Israel estuvo bajo el dominio extranjero, los gobernantes que no eran judíos ponían y quitaban al sumo sacerdote a su antojo. Sin embargo, todo indica que los nuevos sumos sacerdotes casi siempre eran elegidos de entre ciertas familias prominentes, normalmente descendientes de Aarón. Según parece, la expresión sacerdotes principales se refiere a los miembros más destacados del sacerdocio. Entre los sacerdotes principales tal vez estaban los cabezas de las 24 divisiones de sacerdotes, miembros prominentes de las familias sumos sacerdotales y sumos sacerdotes que habían sido depuestos del cargo, como fue el caso de Anás. Fin del artículo. ¿Lo sabía? ¿Quién fue el padre de José? José, el carpintero de Nazaret, fue el padre adoptivo de Jesús. ¿Y de quién fue hijo José? La genealogía de Jesús que aparece en el Evangelio de Mateo menciona a un tal Jacob, pero la que aparece en Lucas dice que era hijo de Elí. ¿Por qué se dan dos nombres diferentes? Lucas 3:23. Mateo escribió: Jacob llegó a ser padre de José. El término griego que usó significa que Jacob era el padre biológico de José. Mateo hizo un registro genealógico de la familia de José. Este registro demuestra que José era un heredero legítimo del trono de David, derecho que pasó a Jesús, su hijo adoptivo. Por su parte, Lucas escribió: José, hijo de Elí. La expresión puede entenderse hijo político o yerno. En Lucas 3:27 se menciona un caso similar. Allí se dice que Sealtiel era hijo de Nerí, cuando en realidad era hijo de Jeconías. Al parecer, Sealtiel estaba casado con una hija de Nerí de quien no se sabe el nombre, así que en realidad era su yerno. Del mismo modo, José era hijo de Elí por haberse casado con su hija María. Así que Lucas presenta el linaje familiar de Jesús según la carne, a través de María.
Romanos 1:3. Por lo tanto, la Biblia nos ofrece dos ramas genealógicas de Jesús de las que podemos aprender mucho. ¿Qué tejidos y tintes existían en tiempos bíblicos? En Oriente Medio se utilizaba lana de oveja y pelo de cabra y de camello para hacer tejidos. Los de lana eran los más comunes. De hecho, en la Biblia se habla de ovejas, del esquileo y de prendas de lana. El lino, fibra que se usa para fabricar la tela del mismo nombre, se cultivaba en Egipto e Israel. La Biblia no dice que los israelitas cultivaran algodón, pero sí menciona que este material se usaba en Persia. La seda era muy cara, un producto de lujo que probablemente traían comerciantes desde el lejano oriente. En cuanto a los colores, el diccionario de la Biblia explica: la lana es por naturaleza de color negro y marrón o se mueve en la gama que va del ocre al blanco, pero también puede teñirse. El tinte púrpura era muy caro y se extraía de ciertos moluscos marinos. Para fabricar tintes de color rojo, amarillo, azul y negro, se utilizaban plantas, raíces, hojas y hasta insectos. Fin del artículo. ¿Lo sabía? ¿Qué tenía de especial el trato que Jesús daba a los enfermos de lepra? Los judíos de la antigüedad sentían pavor por un tipo de lepra que era común en tiempos bíblicos. Esa espantosa enfermedad podía atacar las terminaciones nerviosas de la persona, produciéndole daños permanentes y desfigurándola. Como no se conocía ninguna cura, se ponía en cuarentena a los enfermos, quienes tenían la obligación de alertar a otros de su enfermedad. Los líderes religiosos judíos crearon reglas sobre la lepra que iban mucho más allá de lo que establecían las Escrituras, complicándoles innecesariamente la vida a los enfermos. Por ejemplo, las leyes rabínicas prohibían que cualquier persona se acercara a menos de 4 codos o unos 2 metros, 6 pies de un leproso. Y si soplaba el viento, prohibían acercarse a menos de 100 codos o unos 45 metros, 150 pies. Algunos talmudistas interpretaban que el mandato de la ley de que los leprosos vivieran fuera del campamento significaba que no podían vivir dentro de ciudades amuralladas. De ahí que cierto rabí, cada vez que veía a un leproso dentro de una ciudad, le tirara piedras y le gritara: «Vete a tu lugar y no contamines a otros». Jesús fue totalmente diferente. En vez de ahuyentar a los enfermos de lepra, los tocaba y hasta los curaba. ¿Qué razones admitían los guías religiosos judíos como base para el divorcio? En el primer siglo, el divorcio era un tema muy debatido entre los maestros judíos. Por ello, en una ocasión, unos fariseos pusieron a prueba a Jesús con esta pregunta: ¿es lícito para un hombre divorciarse de su esposa por toda suerte de motivo? Mateo 19:3. La ley mosaica permitía que un hombre se divorciara de su esposa si hallaba algo indecente de parte de ella. Deuteronomio 24:1. En la época de Jesús, había 2 escuelas rabínicas que sostenían interpretaciones opuestas de esa ley. La escuela Shammai, de corriente más estricta, entendía que la única razón válida para el divorcio era la infidelidad, es decir, el adulterio. Por otra parte, la escuela de Hillel decía que un hombre estaba en todo su derecho si se divorciaba por cualquier disputa marital, por más insignificante que fuera. Según esta escuela, el hombre podía divorciarse si su mujer arruinaba la comida o si él hallaba otra mujer que le gustara más. ¿Qué les respondió Jesús a los fariseos? Sencillamente dijo: cualquiera que se divorcie de su esposa, a no ser por motivo de fornicación o inmoralidad sexual, y se case con otra, comete adulterio. Mateo 19, 6 y 9. Fin del artículo. ¿Lo sabía?
¿Es creíble que en tiempos bíblicos alguien sembrara mala hierba en el terreno de otra persona? En Mateo 13, 24 a 26, se citan las siguientes palabras de Jesús. El reino de los cielos ha llegado a ser semejante a un hombre que sembró semilla excelente en su campo. Mientras los hombres dormían, vino el enemigo de él y sobresembró mala hierba entre el trigo y se fue. Cuando el tallo brotó y produjo fruto, entonces apareció también la mala hierba. Aunque algunos escritores han cuestionado que este relato sea creíble, existen documentos legales romanos que sugieren que sí lo es. Un diccionario bíblico señala lo siguiente. Sembrar cizaña en un campo para vengarse de alguien era un delito según la legislación romana. El que existiera una ley al respecto da a entender que aquel acto no era desconocido. Alastair Kerr, especialista en temas legales, comenta que en el año 533 el emperador romano Justiniano publicó el Digesto, un resumen de las leyes romanas que contenía textos de juristas del período clásico del derecho romano, 100 a 250 era común. Según esta obra, el jurista Ulpiano habló de un caso que atendió Celso, político romano del siglo II. Alguien había sembrado mala hierba en las tierras de otra persona y había echado a perder la cosecha. El Digesto explica las acciones legales que el propietario o el arrendatario del terreno podían emprender para recibir una compensación del responsable de los daños. Como vemos, en el Imperio Romano ocurrían estos incidentes, lo que demuestra que la situación que Jesús mencionó podía pasar en la vida real. ¿Cuánta libertad otorgaba Roma a las autoridades judías durante el siglo I? En aquella época, los romanos administraban Judea por medio de un gobernador con tropas a su cargo. La principal responsabilidad de ese gobernador era recaudar los impuestos para Roma y mantener la paz y el orden. Los romanos se encargaban de eliminar cualquier actividad ilegal y llevar ante la justicia a quienes causaban problemas. Por lo demás, solían dejar que las autoridades locales atendieran los asuntos ordinarios de la provincia. El Sanedrín servía de tribunal supremo judío y de consejo administrativo que supervisaba los asuntos de la ley judía. También había tribunales inferiores repartidos por toda Judea que juzgaban la mayoría de los casos civiles y criminales sin la intervención de Roma. Sin embargo, los tribunales judíos no podían decidir sobre la ejecución de un delincuente. En esas ocasiones, Roma solía tener la última palabra. Un caso excepcional, muy conocido, fue el de Esteban, que fue juzgado por el Sanedrín y luego apedreado. Como vemos, el Sanedrín tenía mucha autoridad. No obstante, según señala el historiador Emil Suga, su más seria restricción consistía en que en determinados momentos podrían tomar la iniciativa las autoridades romanas y actuar independientemente, como de hecho hicieron cuando sospechaban la existencia de algún delito político. Un ejemplo de esto fue lo que hizo el comandante militar Claudio Lisias cuando arrestó al apóstol Pablo, quien era ciudadano romano. Fin del artículo. Descargue gratis esta revista y otras publicaciones en nuestro sitio de internet www.jw.org/es. Fin de la revista. ¿Lo sabía? En tiempos bíblicos, ¿cómo se hacían los rollos y cómo se usaban? El Evangelio de Lucas narra el momento en que Jesús